Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente. Estuvimos ausentes por largas 3 semanas. Para mí fueron como 3 meses estar fuera de esta actividad, estar fuera de esa audiencia que fielmente, semanalmente están ahí presentes. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Oré bastante por ustedes. Estuve por allá por el Caribe, República Dominicana. De ahí yo soy, de esa tierra de República Dominicana. Estuve por allá, tenía deseo de darle un abrazo a mi madre, tenía más de 2 años que no la veía y anhelaba estar con ella y fui a pasarme 3 semanas con ella. Allí compartimos juntos, comimos juntos, nos abrazamos juntos, nos dimos estos grandes, fuertes abrazos. Estuve allá con todos mis parientes y fue de muchas bendiciones. Por allá también aquella gente que necesitaban las palabras, que yo vi que la gran necesidad que había, también les prediqué a algunas personas y algunas personas se reconciliaron. Así, vamos, hermanos, que estamos acá de regreso contentos y alegres porque Dios nos ha dado una oportunidad más para estar acá, para traer palabra de enseñanza, palabra de edificación al cuerpo de Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando, amados hermanos, en las cartas del apóstol Pablo, una de las cartas que el apóstol Pablo, el gran apóstol, para mí fue, después de Jesucristo, fue el predicador más edificante, el predicador más instructivo teológicamente hablando. Para mí fue un gran predicador y uno de los mejores maestros que la existencia bíblica, de la existencia de la teología, de la palabra de Dios ha tenido. Dios levantó a este hombre para ser un gran predicador, ser un gran misionero. Fue un hombre que escribió casi más de 13 cartas allá en el Nuevo Testamento. Tuve el privilegio, la oportunidad de andar toda Europa predicando las palabras, enseñando las palabras. Y hoy vamos a estar, amados hermanos, hablando de las cartas del apóstol Efesios. Esta carta fue escrita en el primer siglo. El primer siglo tuvo el privilegio de tener todos los apóstoles de nuestra era. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Efesios. La iglesia de los Efesios tuvieron el privilegio, una iglesia recién nacida, el apóstol Pablo le envió esta carta a los Efesios. Esto fue una de las cartas más profundas que había, un conflicto entre los gentiles y los judíos, aquellos judíos que todavía tenían prejuicio en su mente, que no aceptaban el llamado de los gentiles, y Dios llamó a un solo pueblo, de dos pueblos hizo una sola familia, amados hermanos. Nosotros como cristianos somos una sola familia en Cristo Jesús. Aquí no hay división, amados hermanos, aquí no hay extraños, aquí no hay extranjeros, aquí no hay personas alejadas. Cuando usted ya ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma, ya usted es parte del pueblo de Dios. Y de eso vamos a estar hablando, hermano. Cuando ya pasamos de muerte a vida espiritual, hoy vamos a estar hablando de una nueva vida en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que de modo que según está en Cristo Jesús, nueva criatura, las cosas viejas ya no existen en nuestra vida. Ahora estamos caminando en una nueva vida. Estamos caminando en luz. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Ya no pertenecemos al reino de satánico. Ahora pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que vamos a anunciar nuestra iglesia. Nuestra iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229 de las calles 118 en la planta baja. Si anda buscando, hermanos, una iglesia y no tiene dónde ir a congregarte, te invito este domingo 24 que vamos a estar estudiando esta palabra después de las 10 de la mañana. Vamos a rendirle un culto más al Señor, para adorar al Señor. Así que te invito a mi iglesia, allí habrá un lugar para ti si nos invita. Después de la escuela dominical comienza a las 10 de la mañana y nuestro culto regular para adorar al Señor comienza a las 11 hasta las 12:15. Estaremos ahí adorando a nuestro Dios. Así, amados hermanos, que sin más preámbulo vamos a anunciar nuestro estudio.
Nuestro estudio se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 22. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo sea glorificado en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos ponga palabra de salvación, palabra de vida. Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira esta audiencia, Señor, que está ahí, Padre celestial, bendícela, Señor. Espíritu Santo, trata con ellos. Tócalo, Señor, aquella persona que necesita, Señor, un toque especial, Padre, tócalo. Mira, Señor, esa vida, Padre celestial, que está pasando por momentos difíciles, Señor, ayúdalo, Padre celestial, a resolver sus problemas, necesidades, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Si hay un enfermo, sánalo, Padre. Si hay alguien, Señor, que necesita crecer en el conocimiento de la palabra, ayúdalo, Padre celestial. Dale un toque especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, hermanos, que estamos aquí ahora para dar nuestro tema de este estudio es Nueva Vida en Cristo Jesús. Alabado. Nuestro texto para el estudio es en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 22. Nuestra verdad central es la salvación por gracia une a todos los creyentes en Cristo Jesús. Oiga eso, hermanos. La salvación por gracia une a todos los creyentes en Cristo Jesús. Después que usted anda en Cristo Jesús y anda obedeciendo la palabra y anda sometiéndose al mandato de Dios, a la Sagrada Escritura, ya usted es un pueblo, ya usted pertenece al pueblo de Dios. Bendito sea tu nombre. Versículo clave, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia, oiga eso, por gracia, no por lo que usted hizo, no por lo que usted merecía, no por lo que usted piensa que usted merece ser salvo. No, dice la palabra que por gracia soy salvo. ¿Por cuál gracia? Por la gracia de nuestro Dios, que le plació desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía plan de salvar, de rescatar al mundo, porque Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Bendito sea tu nombre. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, dice la palabra. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Es un don de Dios, amados hermanos. Así, amados hermanos, que vamos a estar dando una introducción en este estudio. Uno de los aspectos más importantes y alentadores de servir a Dios es reconocer la nueva vida. Él nos da, al escribir a los cristianos, el apóstol escribía a los cristianos de Éfesos, Pablo se dirigió a personas que recién comenzaron su nueva vida en Cristo Jesús. Como le dije, era una iglesia nueva que acababan de aceptar al Señor. Era una iglesia que apenas no tenía años todavía. El apóstol Pablo se preocupó para darle esta carta, para que echaran raíces, para que crecieran en el conocimiento de la palabra teológicamente, para que no se dejaran engañar. El apóstol Pablo, Dios lo usó para darle esta carta a esa iglesia. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra que recién comenzaban su nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, los principios que Él compartió son eternos. Oiga eso. Los principios que el apóstol Pablo compartió con esta iglesia son eternos, están vigentes para hoy día. De eso hacen 2000 años, hermanos, en el primer siglo, que el apóstol Pablo escribió esta carta. Hace casi 2000 años, 1900 y pico de años, que el apóstol Pablo escribió esta carta. Hoy día están vigentes para la iglesia que hoy acepta a nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos bien en aprender de los Efesios al estudiar esta lección. Dice que la palabra que Dios tuvo un plan desde antes de la creación. Oiga eso, desde antes de la creación, como le dije ahorita, porque Dios sabía que el hombre le iba a fallar y Dios sabía que tenía que guardar este plan. Dios conoce las intenciones de todos los corazones. Dios conocía los planes que habían en el corazón de Satanás, que Satanás le falló a Dios por siendo un ángel, siendo uno de los servidores de Dios, le falló a Dios, quería darle un golpe de estado, y Eva y Adán le fallaron a Dios a través de la serpiente que el diablo usó. Así que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios conoce el presente, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de lo que va a suceder. Nada se escapa de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Nadie se escapa porque Dios conoce todos los tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre. Dice la palabra que Dios tuvo un plan desde antes de la creación para redimir
a la humanidad. Oiga eso, Dios sabía que la humanidad iba a fallarle y Dios ya tenía un plan, no de que debajo de la manga, como dicen por ahí, Dios tenía ese plan guardado. Dios sabía que la humanidad le iba a fallar. Él, al enviar a Jesús, y tuvo que enviar a Jesús, Dios envió a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dios tuvo que enviar a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para rescatar a la humanidad. Bendito sea tu nombre. Y ese plan ya Dios lo tenía desde antes de crear al mundo, desde antes de crear a la humanidad. Dice la palabra Jesús al mundo para convertirse en el sacrificio por el pecado. En esta lección veremos cómo opera ese plan en el ámbito personal. En nuestros estudios veremos que muchos de los judíos sentían que ellos tenían una relación exclusiva con Dios. Al escribir a los gentiles efesios, Pablo señaló este pensamiento no es correcto. Pablo le dice a los gentiles y le dice a aquellos judíos que ellos pensaban que tenían una posición exclusiva. Eran personas que creían que Dios los tenía más por encima de los gentiles. Y Dios tanto salvó a los judíos como salvó a los gentiles, porque los judíos también estaban en pecado, estaban alejados de Dios, le habían fallado a Dios también. Entonces Dios hizo de dos pueblos, hizo una sola familia. Hoy ya no somos dos familias, hoy somos una familia en Cristo Jesús. Alabado tu nombre. Dice la palabra, más hermano, que en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado. Oiga eso, que Dios, cuando estábamos muertos en delito y en pecado, Dios nos dio aliento de vida a través del Espíritu Santo, en los cuales anduviste, oiga eso, como le dice el apóstol Pablo a los Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice siguiendo la corriente de este mundo? El apóstol Pablo dice sencillamente, cuando usted sigue la corriente de este mundo, hermanos, usted está haciendo prioridades de este mundo. Usted está llevando a este mundo muy en serio. Usted está buscando su prioridad es el mundo. O sea, ahí es donde el apóstol Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo, hermanos, todas las prioridades que había en la vida de uno. Cuando uno no conocía al Señor, uno practicaba las mundanalidades, los placeres de este mundo, lo vivía. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, a los efesios, como a nosotros también esta carta está vigente para nosotros. O sea que esto fue 1900 y pico de años que el apóstol Pablo le escribió a los efesios. Y hoy día está vigente para nosotros. Pues yo apenas lo que tengo son 40 años que acepté a nuestro Señor Jesucristo, siendo un adolescente, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Sí, vamos a ver, cuando el apóstol Pablo dice que en lo cual siguiendo la corriente de este mundo era que tus prioridades eran lo que había, las cosas que había en este mundo. Ya hoy día nuestra prioridad es nuestro deseo es hacer la voluntad de nuestro Dios Padre, hacer la voluntad de nuestro Dios Hijo y de nuestro Dios Espíritu Santo, a Dios Hijo y a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Esa es la prioridad que hay en un cristiano, de hacer la voluntad de Dios. Bendito sea tu nombre. Conforme al príncipe de la potestad, estamos hablando del príncipe de la potestad de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice que, oiga, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando una persona está en desobediencia, vamos, hermanos, está sirviéndole a Satanás. Es un instrumento en la mano del diablo. Y la gente no se da cuenta de eso, de que le está sirviendo a Satanás. O sea, cuando usted no tiene a Dios en su corazón, cuando usted no tiene las prioridades suyas, no es Dios, sus prioridades son las prioridades que hay en este mundo. Satanás lo usa como un instrumento, así como Dios usa a uno como para servirle a él, así el mismo Satanás usa de instrumento para servirle a aquel que está atado en la mano de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Amados hermanos, estamos hablando en el capítulo 2 de los Efesios, versículo 1 hasta el versículo 22. Cuando usted tenga que ya este estudio haya pasado, que ya este estudio haya terminado, usted busca en su Biblia. Y si no tiene una Biblia, amados hermanos, siempre lo he invitado que tenga un lapicero para que usted apunte todas las citas que le voy a dar, que le voy a citar. Y usted, como buen verificador, usted va a verificar todas esas citas que yo le estoy diciendo. Voy a darle varias citas en medio de este estudio. O sea, amados hermanos, que usted va a buscar en la Sagrada Escritura, en el capítulo 2 de los Efesios, versículo 1 hasta el versículo 22. Por causa del tiempo, amados hermanos, no podemos tener el tiempo necesario, el tiempo suficiente para dar introducciones a todos esos versículos. Y por esa razón, hermanos, nosotros vamos a estar ahora dando una introducción del capítulo 2 de los Efesios, versículo 1 hasta el versículo 22. Vamos a estar dando una introducción en esos versículos. Dice así, que salvo por gracia, por medio de la fe. Antes estábamos muertos espiritualmente, estábamos en pecado antes de tener a nuestro Señor Jesucristo. Antes de aceptar a Jesús como Salvador, las personas viven como siervos del pecado. Oiga eso. Antes de usted ser cristiano, usted era un siervo del pecado y era un fiel servidor a Satanás. Alabado sea tu nombre. Mucha gente no se dan cuenta, amados hermanos, de que le sirven a Satanás, porque la misma carne no lo instruye, la misma carne no le hace saber que son esclavos del diablo, que son instrumentos de Satanás. Hoy día que ya estamos en el Espíritu Santo nos muestra, nos aclara y nos hace ver el mal y el bien, nos hace ver el bien y nos hace ver el mal. Nos muestra el mal que no debemos seguir y nos muestra el bien que debemos seguir. Alabado sea tu nombre. Muchos que no caminan con Cristo, oiga eso. Muchos que no caminan con Cristo no se dan de cuenta que le sirven al diablo, el Señor los reprenda. Seguramente dirán que no están sometidos a nadie. Usted le pregunta a una persona cómo considera al Señor, ¿tú sabes a quién tú le sirves? Si usted les pregunta, ellos van a decir, yo no sé a quién les sirvo. O sea, yo me sirvo a mí mismo, porque no tienen instrucciones, no tienen conocimiento espiritual y no saben manejar su vida, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es el que nos lleva hacia el Padre, o sea, nos enseña el camino, como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. El Espíritu Santo es el que nos lleva a caminar con Dios en paz y en armonía. Son sometidos, los que no se sirven a Dios, amados hermanos, son sometidos. No está sometido a nadie. El que no le sirve a Dios, amados hermanos, no está sometido a nadie. Está sometido al mismo Satanás, que son dueños de su propia vida. O sea, usted le pregunta a una persona, ¿a quién tú le sirves? Y ellos dicen, no le sirvo a nadie. Ellos se sirven a sí mismos, porque no tienen un conocimiento espiritual para expresarse. Sin embargo, las Escrituras afirman que si no le servimos a Cristo, servimos al pecado. Eso está en Mateo. Coja esta cita en Mateo 6:24, Romanos 7:25. Cuando usted no le sirve al Señor, usted le está sirviendo al pecado. Es un instrumento del diablo en la mano de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice que le está sirviendo el pecado. Vuelvo y cito Mateo 6:24, Romanos 7:25. Ahí está esa cita aquí y le va a identificar a quién usted le sirve. Si le sirve al diablo, sigue la línea, sigue el patrón de Satanás. Cuando usted le sirve al diablo, usted sigue los patrones de Satanás, que Satanás le enseña lo que usted debe de hacer, lo que no debe de hacer. Pero cuando usted le sirve a Dios, usted se aparta de la línea de Satanás, usted se aparta de servir al diablo y ahora le sirve a Dios. Y usted le está caminando en paz y armonía para con Dios. Dice que está, dice que le sigue la línea a Satanás. Con él, a través de un estilo de vida
de rebeldía. La persona está rebelde más o menos cuando recibe al diablo. En otras palabras, su prioridad es del mundo, no nos alejan. Esa prioridad, amados hermanos, cuando la gente no recibe a Dios, se aleja más y más de Dios de día en día. En Efesios 2:1 hasta el versículo 3, el gran apóstol y escritor de varias cartas, epístolas del Nuevo Testamento, se identificó como uno de los peores, dice el apóstol Pablo. Pablo se identifica como uno de los peores pecadores. Se contaba como uno que había seguido al diablo. Sí, el apóstol Pablo, antes de llegar a Cristo Jesús, el apóstol Pablo seguía a la iglesia y mandó a matar a muchos seguidores. Inclusive a uno de los diáconos, Esteban, el apóstol Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. O sea que el apóstol Pablo participó en seguir a la iglesia de nuestro Señor Cristo y mandó a matar seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pablo se identifica como uno de los peores pecadores. Cuando él creía que le estaba haciendo bien, él creía que estaba sirviéndole a Dios con las actitudes que hacía. Pero después, cuando llegó a Cristo Jesús, se dio cuenta que estaba completamente se identificó como que era un servidor del mismo Satanás. Tales personas, oiga eso, viven en rebelión. Cuando usted no recibe a Dios, contra Dios, cuando una persona no recibe a Dios, está en rebeldía contra Dios. Siguen sus deseos carnales en obediencia al diablo mismo, sin importar el impacto que sus decisiones tengan en los demás, a la consecuencia o las consecuencias ante Dios. Pablo pensaba que vivía, oiga eso, antes de ser cristiano, en una vida justa, pero en realidad buscaba su realización, satisfaciendo su deseo lujurioso y su mente orgullosa. El apóstol Pablo fue un fiel de los fariseos, de una secta que no son religiosos, que son una secta diabólica satánica, los fariseos, bendito sea. Y Pablo era uno de los líderes de los fariseos. Él creía que era un hijo de Dios. El apóstol Pablo creía, cuando estaba con los fariseos, cuando Pablo le servía a esa religión, creía que era un siervo de Dios, estaba completamente equivocado. Y hoy día, más o menos, hay millones y millones que también están en la misma condición que el apóstol Pablo estaba. Dice, pero en realidad era un hijo de ira. Su camino era camino al juicio de Dios. Quien no ha sometido su vida a Dios mediante la fe, alabado en Jesús, es enemigo de Dios. O sea que si usted no ha sometido su vida mediante la fe, no está en el camino de Dios, está equivocado, está en la mano de Satanás. O sea que cuando sometemos nuestra vida a Dios mediante la fe en Jesús, o sea, somos amigos de Dios cuando sometemos nuestra vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 4:4, dice esa cita: no es Dios quien elige ser nuestros enemigos. La elección es quien rechaza el don de la salvación. Cuando la gente rechaza el don de la salvación, se hace enemigo de Dios. Aquellos que se niegan a aceptar el regalo de Dios están espiritualmente muertos en Efesios 2:4, Efesios 2:1. O sea que aquellas personas que se niegan a aceptar el regalo de Dios, estás completamente muerto espiritualmente. Efesios 2:4 hasta el versículo 10, el Dios que servimos es dador de vida. Nuestro Dios es dador de vida. Dios creó la vida, mis hermanos, y la valora. Dios sopló aliento de vida en Adán. Dios le sopló a Adán, el primer hombre que Dios creó. Y hoy día, mis hermanos, cuando usted acepta a Cristo, también Dios le da aliento espiritual de vida. Eso sucedió en la creación. Cuando Dios, en el momento de la creación, Dios sopló aliento de vida a Adán. Desea soplar aliento y desea soplar aliento de vida espiritualmente en todo aquel que está espiritualmente muerto. ¿Sí, hermanos? Dios desea soplar aliento de vida, de salvación a todos aquellos que están en camino de perdición. Dios desea, amados, Dios anhela que todo el mundo se arrepiente y llegue a los pies de Él. El Dios, en efecto, el Dios que servimos es dador de vida, vuelvo y recalco. Dios no esperó para ofrecer vida hasta que hubiera bondad en el ser humano. Alabado tu nombre. Oiga eso, hermano. Dios no esperó
para ofrecer vida hasta que hubiera bondad en el ser humano. No, amados hermanos, el ser humano no tiene bondad, amados hermanos, cuando no tiene a Cristo. Nosotros somos personas bondadosas, es cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y somos arrepentidos y seguimos los patrones, seguimos los mandamientos, seguimos los mandatos de Dios. Entonces, la bondad, el Espíritu Santo se adueña de nosotros y trae ese fruto que es amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, paciencia, bondad y templanza. Entonces, todos esos dones, hermanos, los recibimos y el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestra vida y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Dice que aquello que necesita la salvación por medio de Cristo, alabado tu nombre. Pablo en Efesios 2, 4, 5 declaró: Dios ofrece misericordia a aquellos que van camino al juicio de Dios. Sí, amados hermanos, Dios ofrece misericordia a todos aquellos, amados hermanos, que están en perdición. Todavía la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Bendito sea tu nombre. La misericordia de Dios se basa en su amor por su creación. Pablo dejó claro que la muerte de Jesús fue ese sacrificio que vino en el versículo 5, capítulo 2 de los Efesios. Después de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús ascendió a un lugar de gloria al lado de la diestra del Padre, a un lugar de gloria divina, a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros, amados hermanos. Dios no está ahí, amados hermanos, perdiendo su tiempo. Dios está intercediendo por usted y por mí a la diestra del Padre. Dios ascendió, nuestro Señor Jesucristo ascendió, pero fue para interceder por la iglesia, para estar ahí intercediendo por usted y por mí. Alabado. Cuando nosotros le fallamos a Dios, amados hermanos, inmediatamente el Señor está suplicándole a Dios que nos dé otra nueva oportunidad, porque Él murió por usted y murió por mí. Alabado su nombre. Eso está en Romanos 8, versículo 34. Alabado. Todo cristiano, amados hermanos, oiga eso, todo cristiano, bendito sea el nombre de Dios, que se identifica con Jesús mediante la fe, comparte las bendiciones que Él obtuvo a través de su sacrificio. Los creyentes en Cristo tenemos acceso a los lugares celestiales, porque estamos justificados gracias a su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, podemos ser justos ante Dios por la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios, en Romanos 5, 8, 9. Vaya apuntando toda esa cita que le estoy dando en Gálatas 3, 11, 24. Pablo dejó claro que el creyente no ha hecho nada, oiga eso, el creyente no ha hecho nada, amados hermanos, para merecer la salvación. Todo fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fue por su misericordia, amados hermanos, de Dios Padre, que envió a Dios Hijo a ser sacrificado por usted y por mí. Nosotros no hicimos nada para lograr la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Ese regalo fue un regalo inmerecido que Dios nos dio. Bendito sea tu nombre. Dios es digno, amados hermanos, de que nosotros le seamos leales, de que nosotros le seamos fieles a Él. Bendito sea. Es un regalo para todos los que creen en Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Efesios 2, 8, 9. La fe es más que una simple creencia, más que un sentimiento mental que Dios existe. La fe es la firme, bendito sea tu nombre, es la firme convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, alabado, y que Jesús muerte y resurrección, alabado tu nombre, real Dios. Pablo ha hecho justo ante Dios, o sea que a través de la muerte y la resurrección nos ha hecho justo ante Dios, o sea que nuestro Señor Jesucristo, sus sacrificios no ha hecho, y su resurrección, su muerte y su resurrección, no ha hecho justo ante la gracia, ante Dios, bendito tu nombre. Y por eso somos hermanos, hoy personas, nuevas criaturas, porque el Señor nos ha salvado a través de su sacrificio. Creemos que esto debemos vivir en obediencia. Hay que ser obediente ahora a la palabra de Dios, amados hermanos. Hay que ser leal a la palabra de Dios. Debemos vivir de la manera en que Él nos llamó a vivir. La fe es una creencia inicial que
se manifieste en un estilo de vida que refleja el amor de Dios. Sí, hermanos, si usted es un hombre salvo y usted es una mujer salva, usted tiene que manifestar ese amor. Usted tiene que manifestar, más o menos, de que usted tiene amor, gozo. Que usted no es una persona que está con cara larga. Que usted no es una persona que está triste. Usted es una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, que se llama el amor, el gozo, la paz, la fe, la vanidad, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y la templanza. Todo ese fruto, más o menos, viene en el paquete cuando usted está obedeciendo la palabra de Dios. O sea que Él nos llamó a vivir, se manifieste en un estilo de vida que refleja el amor de Dios y la confianza en su promesa. Bendito sea tu nombre. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en la promesa que la Sagrada Escritura está llena de promesas, y esa promesa, hermanos, tenemos que apoderarnos de ella. Bendito sea tu nombre, y confiar en esa promesa de que Dios cumple su palabra. Dice en Efesios capítulo 2, seguimos el capítulo versículo 11 y versículo 2. Antes estábamos lejos de la gracia de Dios cuando no teníamos a Dios. Pablo les recuerda a los creyentes de Efesios que como gentiles durante la era del antiguo, esta iglesia, amados hermanos, de los Efesios no era judía. Esta era una iglesia de gentiles, amados hermanos, y el apóstol allá en Grecia. Esta era una iglesia, amados hermanos, que era como usted y como yo, que somos gentiles. No era judío. O sea que el apóstol Pablo le escribió, levantó esta iglesia a través de su predicación, a través de su enseñanza, y aquí el apóstol Pablo se preocupó para mandarle una base sólida para que crecieran en el conocimiento teológico de la palabra de Dios, para que no se dejaran engañar. Durante la era del Antiguo Testamento, ellos no eran parte del pueblo de Dios. Eso, aquí estamos hablando de los gentiles, que no, en la era del Viejo Testamento, los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Eso no quiere decir que los gentiles no pueden llegar a la fe en la comunidad judía. A los gentiles se les, oiga eso, los judíos trataban a los gentiles, oiga eso, despectivamente. Los judíos trataban a los gentiles despectivamente, los ofendían y lo humillaban. Y le ponían, y lo llamaban con un adjetivo, usaban un adjetivo incircunciso, así llamaban los judíos a los gentiles. Inclusive usted recuerda aquella vez cuando el rey David se iba a enfrentar a Goliat, cuando el mismo David expresó: ¿quién es este incircunciso que está desafiando al pueblo de Dios? Porque aquel Goliat era uno de los gentiles también. Y el mismo pueblo de Dios, David llamó a Goliat incircunciso, ¿no? O sea que los judíos llaman incircunciso porque no se eran circuncidados. Alabado tu nombre. Y eso, despectivamente, con el adjetivo incircunciso, Dios apartó a su pueblo de otras naciones a través de la circuncisión. Un hombre que no estaba circuncidado, oiga esto, estaba fuera de la familia de Dios en ese tiempo. En los tiempos del Antiguo Testamento ya no tenemos que estar circuncidados, hermanos. Eso estamos hablando en el primer siglo. Alabado tu nombre. Ya para usted ser salvo, usted no tiene que estar circuncidado. Eso era en el tiempo de los judíos que tenían esta ley. El apóstol Pablo, para no tener esos problemas, aún hasta Timoteo lo circuncidó. Cuando el apóstol Pablo llamó, a través del mensaje, Timoteo fue salvo, y el apóstol Pablo lo circuncidó, siendo el apóstol Pablo, siendo Timoteo un jovencito de 20 años. O sea que en aquellos tiempos era la circuncisión para no tener esa enemistad con los judíos, para no llevar la corriente contraria a los judíos. El apóstol Pablo circuncidó al apóstol Timoteo. Alabado. Dice que estaban fuera del campamento, los gentiles estaban fuera del campamento, no podían entrar al campamento de los israelitas. Si renunciaban a su propia herencia y seguían el camino del pueblo judío. O sea que los gentiles tenían que seguir la enseñanza judía. Oiga eso, los gentiles tenían, para participar en el campamento de los judíos, tenían que vivir la ley. Como extranjeros que vivían alejados de la ciudadanía de Israel,
no conocían las promesas del pacto que Dios le había dado a su pueblo. Aquí estamos hablando de los gentiles. Los gentiles no conocían las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Bendito sea tu nombre, a través de Abraham, a través de David y a través de Moisés. Bendito sea tu nombre. Como forastero, dice que en Efesios 2, 11, 12, como forastero o extranjero, el gentil no tenía privilegios espirituales que provenían de la asociación con Dios. Los pactos hechos con Abraham, vuelvo y recalco, y Moisés y David no ofrecían ningún beneficio a los gentiles. Oiga, eso, el pacto que Dios le dio a Abraham, a Moisés y a David no tenían ningún beneficio con los gentiles. Alabado sea tu nombre. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí teníamos nosotros la bendición a través de nuestro Señor Jesucristo, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. La vida de ellos estaba espiritualmente vacía. Estamos hablando de los gentiles, que la vida de los gentiles en esa época estaban vacíos espiritualmente. Los gentiles en la era del Antiguo Testamento vivían exclusivamente los gentiles vivían exclusivamente en culturas que adoraban ídolos. Oiga eso, los gentiles vivían en una cultura que adoraban ídolos. Recordemos, hermanos, cuando usted no sirve a Dios, usted le sirve a los ídolos, le sirve a Satanás, y Satanás es uno de los instrumentos que usa los ídolos para confundir, para meter más para adentro a la persona al pecado, para hacerlo más abominable a Dios, delante de Dios, al gentil. O sea que es uno de los instrumentos que Satanás usa. Y dice que los ídolos toleraban, el pueblo gentil toleraba al pueblo judío, o peor aún, guardaban una ferviente aversión contra ellos. Hoy día los cristianos reconozcan la condición de la desesperanza en que estaban antes de conocer a Jesús. Oiga eso. Usted, amados hermanos, como cristiano, usted ahora tiene que reconocer quién era usted. Ahora que usted es cristiano, usted ha dado un paso de salvación. Ahora usted está ahora en paz, en armonía con Dios y con su Santo Espíritu, con Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Ahora estamos caminando en armonía, siempre y cuando estemos obedeciendo las Sagradas Escrituras, los sagrados mandamientos de Dios, los mandatos de Dios. La única manera de relacionarnos con Dios es por su don de la redención. Alabado sea tu nombre. Antes de la salvación no sabíamos, amados hermanos, lo que nos faltaba. Oiga eso. Antes de usted ser cristiano, usted no sabía lo que le faltaba a usted. Tal vez ni siquiera, oiga eso, sabíamos que estábamos perdidos. Pues sí, amados hermanos, cuando el hombre no tiene el Espíritu Santo, no sabe. El Espíritu Santo es que le hace sentir a usted que usted es un hombre que está bien ante Dios y está mal en el pecado. Cuando un cristiano comete falta, el Espíritu Santo lo redaluye y le hace mal, que acaba de cometer una falta grave ante los ojos de Dios. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, que es el que guía y dirige a las iglesias. Alabado sea tu nombre. Pero ahora que hemos recibido el don de la salvación de Dios, siempre debemos apreciar sus regalos y no olvidar cuán completamente perdidos estaríamos si no fuera por el amor de Dios. Alabado por nosotros, que se ve en el precioso sacrificio de Cristo. En Efesios 2, 13, 18, ahora estamos unidos en un solo pueblo, hermanos. Ahora el pueblo ya no son dos familias, ahora es una sola familia en Cristo Jesús. Aún los judíos que están ahora viviendo en el tiempo de la gracia, y ahora los gentiles que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, somos una sola familia en Cristo Jesús. Jesús cumplió la ley. Ahora todas las personas, tanto judíos como gentiles, pueden tener acceso a Dios.
Jesús. Alabado tu nombre. A través de la muerte y resurrección de Jesús. Ya no hay una familia judía y una familia gentil. Ahora hay una sola familia quienes aceptan el regalo de la salvación. Conforman las familias de Dios. Alabado sea tu nombre. Pablo, el gran apóstol Pablo, usó la imagen de una persona que había, alabado tu nombre, permiso. Alabado tu nombre. El apóstol Pablo usó la imagen de una persona que había estado apartada, pero que ahora está cerca para describir la integración de los gentiles a la familia de Dios. El amor de Dios no estaba limitado todo a un segmento del mundo. Jesús murió en la cruz por usted y por mí, y resucitó para que todos tuviéramos vida eterna. O sea, amados hermanos, cuando Jesús murió, Él resucitó para nosotros hoy disfrutar de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 del capítulo 2 de los Efesios, Pablo usó la palabra paz para describir la nueva condición de los creyentes gentiles. Jesús es nuestra paz. Cuando una persona tiene paz con Dios, no debe temer ni preocuparse. La paz se basa en la confianza de que Dios se preocupa por nosotros. Alabado tu nombre. Los gentiles que aceptaron la salvación a través de Cristo pudieron experimentar esta paz en su corazón, tal como lo hicieron los judíos cuando creyeron también en nuestro Señor Jesucristo. En Efesios versículo 15, Efesios 2 versículo 15, Pablo reconocía a dos grupos de personas en el mundo antes del sacrificio de Cristo: los judíos y los gentiles, que estaban en paz con Dios, y unos contra otros. O sea, cuando el pueblo de Dios no estaba, ni el pueblo judío, ni el pueblo gentil, no estaban andando con Dios, no estaban en paz. Aún necesitábamos reconciliarnos con Dios. Ahora, después que pasamos a vivir en armonía con Dios, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, ahora caminamos en paz unos con otros. Esa es la bondad y la generosidad de Dios. La misericordia de Dios es que nosotros caminemos, su iglesia sea edificada caminando en amor. El versículo dice que Pablo reconocía a esos dos grupos que no caminaban en paz cuando estaban alejados de la gracia de Dios. Ahora, tanto judíos, en el versículo 18, tanto judíos como gentiles se habían alejado espiritualmente de Dios. Ambos necesitaban reconciliarse con Dios. Ambos necesitaban el máximo sacrificio por el pecado que fue sacrificado en nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos y redimirnos a nosotros del pecado. Ahora, ambos tenían acceso al Padre. Ahora que ya estamos caminando en la gracia de Dios, tenemos ahora acceso al Padre. Ahora somos una sola familia. El Padre a través de un mismo Espíritu. Dice que en Efesios 2, 19, 20, ahora somos ciudadanos de la familia de nuestro Dios. Los prejuicios y la intolerancia son una trágica maldición. Oiga eso. Los prejuicios y la intolerancia son una trágica maldición para la humanidad. Lamentablemente, tales actitudes pueden abrirse camino en la iglesia. En el primer siglo de nuestra era, algunos cristianos judíos no aceptaban que los cristianos gentiles tuvieran comunión con ellos. Oiga eso, como la condición, oiga eso. Los judíos no aceptaban, tenían prejuicio. Recuerden aquello cuando el apóstol Pablo y Pedro, que el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro hubo una ocasión que se juntaba con los gentiles y en ocasión rechazaba a los gentiles. Y el apóstol
el apóstol Pablo vio esa actitud y ese comportamiento y los reprendió al apóstol Pedro en esa ocasión, porque había prejuicio en los discípulos todavía para con los gentiles. Les traigo eso para que ustedes tengan una idea. Tuvieran comunión con ellos, o sea que ellos no querían tener comunión, ellos no aceptaban, el prejuicio le impedía que tener una comunión agradable ante los ojos de Dios, porque se sentían superior, se sentían que ellos merecían la salvación y que los gentiles no la merecían. Pablo dejó claro que el único requisito para ser parte de la iglesia, alabado sea tu nombre, es la fe en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo a los judíos que el único requisito es la fe en Jesús. Una vez estuvieron lejos de Dios, Pablo señaló que los gentiles ya no eran extraños. Le señaló a los judíos que ya los gentiles no son extraños. Tenían tanto derecho a la ciudadanía en el reino de Dios como los judíos, que el mismo derecho que tenían los judíos, también los gentiles, después que son cristianos, tienen el mismo privilegio y la misma bendición de ser ciudadanos en el reino de Dios. Podían contarse legítimamente los gentiles podían contarse legítimamente como miembros de la familia de Dios en Efesios 2, 19, 20. Somos una morada para Dios en Efesios 2, 21, 22. Pablo enfatizó la importancia de la unidad en el pueblo de Dios al usar la imagen de un edificio, alabado tu nombre, y bien construido, que está unido y coordinado en lugar de estar dividido. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no nació. El Señor no llamó a la iglesia para estar dividida, sino para estar unida en un solo espíritu, en un solo pensamiento, en un solo pensar. Porque cuando la iglesia está unida, allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Cuando un pueblo está desunido, ¿sabe qué? Está dividido. Se mete el diablo fácilmente y divide la iglesia. Cuando un pueblo se une, allí recibe bendiciones en abundancia de parte de nuestro Dios. Dice que no es difícil de estar dividido. Hoy no es difícil para los cristianos comprender las causas y consecuencias de una iglesia desgarrada por cosas como contiendas. ¿Sí, hermanos? A veces se levantan contiendas, gente inmadura, le gusta contender, le gusta disputar en medio del pueblo de Dios. Como en la escuela dominical hay gente que se levantan a contender, se levantan a hablar disparate de que yo te puedo enseñar a ti, de que yo soy mejor que tú, yo conozco la palabra más que tú. Eso es celo dentro de la iglesia. Cuando una persona actúa de esa manera, ¿sabe qué? Es inmadura espiritualmente, no ha crecido espiritualmente, que se comporte con ese celo. Y eso, dice el apóstol Pablo, que no debe existir contienda, ni ira, ni egoísmo, ni celo dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el que se comporta de esa manera, ¿sabe qué? Que es una persona inmadura espiritualmente. No es más, en otras palabras, no le ha dado la oportunidad a su vida de crecer en el camino de Dios y está aún hasta en pecado. Usted nació para crecer, usted nació para vivir en altura, no para vivir detrás, no para hacer cola. Somos cabeza, no podemos estar viviendo atrás, viviendo en la última cola. No. Usted ha sido llamado a crecer en el Señor. Pablo declaró que Dios quiere habitar en una iglesia unificada, que sea unida. Ese es el propósito del apóstol de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo le hace saber a los efesios. Y hoy día esta carta está vigente para la iglesia hoy día. En Efesios 2, 21, 22, Pablo terminó en el versículo 21 con la frase "en el Señor". Luego concluyó en el versículo 22 con la frase "en el Espíritu". Sí, hermanos, cuando estamos en el Señor, hermanos, no estamos para andar en ira, no estamos para ser egoístas, no estamos para estar celando ministerio, no estamos para
para estar contendiendo ni para estar disputando. Eso de gente inmadura. Una persona madura no entra en contienda ni en disputa en la iglesia. Eso no debe pasar dentro del pueblo de Dios. Alabado sea tu nombre. Dice que aquellos que están en Cristo son guiados por el Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu Santo, hermanos, no contiende. El Espíritu Santo no disputa. El Espíritu Santo no es egoísmo. No tiene egoísta. No egoísmo dentro del Espíritu Santo. Ni siente celo. Más bien se goza con que un hermano se deje usar por el Espíritu Santo. Más bien se goza que el hermano está creciendo en el Señor. Dice que por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo ahora nos guía y nos dirige. El Santo Templo ya no es una estructura, oiga eso, externa, a la que los sacerdotes en el Viejo Testamento eran lo que tenían el privilegio de hablar con Dios. Hoy usted puede hablar con Dios a través del Espíritu Santo. Deben entrar para encontrarse con Dios. Ahora el Espíritu Santo habita en el creyente, en el cristiano, amados hermanos. Somos propiedad de Dios. Cuando Dios te llama, tú eres sellado con las promesas del Espíritu Santo. Tú eres sellado con el Espíritu Santo y pasas a ser una propiedad de Dios. Ya el Espíritu Santo comienza a ministrar tu vida a través del amor, del gozo, la paz, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia y la bondad. Todos esos dones llegan a tu vida. Y esos dones comienzan a ministrar tu vida y te hace un hombre, te hace un creyente que va creciendo para arriba y para abajo. Y no siente nunca negativismo en tu vida. Puede llegar el negativismo, puede llegar el celo cuando está en la carne. La carne es la que disputa, la carne es que le gusta discutir, la carne es la que entra en contienda, la carne es la que siente celo, no el Espíritu Santo. Hacemos, hermanos, que esta enseñanza que Dios me ha dado a mí, la compartí contigo, para que te goce en el conocimiento de la palabra. El propósito de este ministerio es que tú crezcas en el Señor, que tú crezcas en la gracia. Así que Dios te bendiga. Gracias por tu paciencia de escucharme. Será hasta la próxima semana. Tu hermano Octavio Díaz, desde acá, desde Nueva York, te envío un saludo y un abrazo. Dios te bendiga. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Dios, bendiciones en abundancia para ti.